Continuando con el ciclo de capacitación y de actualización sobre contenidos de Santa Fe la Vieja, contamos hoy con la presencia de Julio del Barco. Julio del Barco, abogado por la Universidad Nacional del Litoral, miembro benemérito de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, presidente honorario del Centro de Estudios Hispanoamericanos, integró durante varios periodos la comisión directiva del Instituto Cultural Argentino Germano, presidente de la Asociación Amigos del Archivo General de la Provincia y miembro de la comisión directiva de la Asociación Amigos de Santa Fe la Vieja, quien organiza este ciclo. Ha realizado diversas investigaciones y monografías sobre temas de colonización del centro de Santa Fe y de sus principales protagonistas en el siglo XIX. Agregamos además que colaboran con el ciclo el Centro de Estudios Hispanoamericanos. Hoy el conversatorio versará alrededor de la vida económica de Santa Fe la Vieja. Lo haremos a través de preguntas y va la primera pregunta, Julio. Muy bien. El mandato fundacional que guía la gesta de Garay es abrir puertas a la tierra. ¿Podría explicarnos su sentido y alcance? No sabemos bien si la expresión abrir puertas a la tierra se supone que es de Juan de Garay, pero probablemente lo tomó de algún otro autor. Pero esta expresión felicísima nos da sentido a la fundación de Santa Fe y a todo el proceso fundacional que se da desde la ciudad de Asunción, cuyo gobernador era Suárez de Toledo, y a partir de ese grupo de mancebos que en torno de la figura de Garay, en 1573 llegan a esta zona de lo que hoy sería Santa Fe la Vieja para fundar nuestra ciudad de Santa Fe. Abrir puertas a la tierra es un concepto que incluso termina con ese primigenio principio de la conquista extractiva para ya abrir otro cauce económico a la situación. Dejemos esa conquista extractiva. En el Río de la Plata ya las quimeras del oro, de las piedras preciosas, se ha desvanecido. Ya es el momento, abriendo puertas a la tierra, de lograr comunicaciones más expeditas y libres hacia el Río de la Plata y hacia el Atlántico, acortando la ruta a la metrópoli, a España, y lograr también un camino expedito a través de Santa Fe la Vieja, ya obviando todas esas selvas y esos peligros que había al oeste de la ciudad de Asunción para llegar al Alto Perú. Esa fue la expresión, abrir puertas a la tierra, y Garay funda Santa Fe bajo ese concepto y en 1580 refunda la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles eran las ideas económicas vigentes en España a fines del siglo XVI? Los primeros tiempos de Santa Fe transcurren cuando en el mundo de las economías gobernaban sin adversarios viejas prácticas dirigistas que hoy consideraríamos antieconómicas y asfixiantes. Poco tiempo después del siglo XVI o en torno de esa época, estaban en boga las ideas del mercantilismo, que es un sistema económico que perduró por siglos. Es muy simple su enunciado. Las naciones, los países y los estados nacientes en esa época tenían que acumular oro, piedras preciosas y valores monetarios con valor intrínseco, la moneda, el oro. Tenían que vender todo lo posible y comprar lo menos posible.
Son ideas que van, por supuesto, en contra del libre intercambio y están a tono con la situación de poder, de equilibrios de poder de las naciones de la época. La idea de libertad económica con menos controles aparecen recién con el gran teórico del liberalismo que es Adam Smith, pero eso ya en el siglo XVIII. Los cabildos fueron una institución fundamental en las primeras ciudades americanas. ¿Qué funciones económicas cumplían? Los cabildos, a pesar de que hoy los veríamos como una institución caduca y muy antigua, en realidad tenían sus grandes virtudes. Fíjense que en el siglo pasado, el mismo Juan Bautista Alberdi, que era un teórico liberal y uno de los, como sabemos, inspiradores de la Constitución del 53, habla muy bien de los cabildos, porque tenían un contacto muy directo con la gente, ya que en esa institución se unificaba la justicia, el gobierno, la policía, la seguridad, el control de los mercados, la hacienda pública y toda la vida de una comunidad. Y también tenía la virtud del cabildo de tener un contacto directo con la gente. Por supuesto, ese contacto también se lograba porque eran comunidades muy pequeñas. ¿Qué valores de intercambio de monedas circularon en la vida cotidiana de Santa Fe la Vieja? Hay un artículo muy interesante escrito en uno de los primeros tiempos de nuestra revista América por el doctor Amador Alberto, un profesor de la Universidad del Litoral sobre temas económicos y finanzas, muy amigo del doctor Zapata Goyán, que tiene en esa revista América, escribió sobre la moneda en Santa Fe la Vieja. Y por ejemplo, él hace interesantes apreciaciones sobre la vara de lienzo, es decir, ¿qué pasa? La moneda sabemos que es un medio de cambio. Hay dos principios fundamentales en la moneda: el valor intrínseco, que es el concepto antiguo, es decir, la moneda tenía un valor en sí, el oro, la plata, metales preciosos. Pero después, poco a poco, la moneda se va transformando en un tema de representación de valor. Es la moneda fiduciaria. Es la moneda basada en que el individuo cree que eso tiene un valor. El individuo tiene fe. Tener fe significa creer lo que no vemos. En realidad ahora eso se ve en el mundo moderno. El papel moneda no tiene un valor intrínseco, tiene un valor de representación. Bien, en Santa Fe la Vieja hubo inclusive, primigeniamente, ante la pobreza de metales preciosos, el intercambio directo. Y cuando se intentó lograr alguna moneda que medie ese intercambio, se echó mano a la vara de lienzo, lo cual hoy nos parecería evidentemente un disparate, pero no vayamos a creer que esa gente tenía un problema de primitivismo intelectual, ni mucho menos, sino que eran medios en su época muy racionales de encarar la situación económica. ¿Cuáles fueron los productos más comercializados y de qué modo se controlaban sus precios? Hay una obra, se llama La Real Hacienda de Santa Fe. El profesor Ensing nos explica cuáles eran los impuestos y los productos sobre los cuales se aplicaban esos impuestos. Por vía de referencia o vía indirecta vemos que eran muy exiguas las sumas recaudadas por derechos de pulpería, derechos de romana, alcabala, ganados y marrones, derechos a la hierba, tabaco y otros productos. Estos no eran permanentes y se denominaban los propios. Los propios son los impuestos y los bienes y servicios del cabildo.
son los temas económicos propios de la administración y del Estado. Bueno, fíjense que este impuesto, por ejemplo, derecho de pulpería, acá nos encontramos con una novedad que yo he visto que se discute de dónde venía el término pulpería, se lo remite al siglo XIX, Campos de Buenos Aires, pero en Santa Fe la Vieja ya estaba el término pulpería y ahí se cobraba un impuesto. Derecho de romana era sobre en los mercados lo que se cobraba en virtud del pesaje de los productos. Había derechos de alcabala, era una especie de impuesto a la venta, a la compraventa. En realidad no hay mucha novedad en materia de impuestos. Eran impuestos indirectos. Indirecto quiere decir que el que paga el impuesto no está identificado, como sería en un impuesto a la renta o un impuesto a los bienes personales donde hay un sujeto identificado. Esto es como el IVA o como el impuesto a los ingresos brutos. Es decir, había una multitud de impuestos y evidentemente las rentas eran muy exiguas. Por último, Julio, ¿quiénes fueron los primeros comerciantes en Santa Fe? Yo te hice un listado de algunos comerciantes de aquella época, que son nombres muy conocidos, porque aparecen en la ciudad pequeña, en la ciudad colonial, inclusive creo que están también exhumadas sus casas donde vivían. Dice acá en este artículo, 3 tiendas del sitio viejo de la ciudad aparecen en documentos datados pocos años antes de la mudanza a la actual, como pertenecientes a Martín de Castro, Fernández Montiel y González de Ataide, apellidos de notorias resonancias fundacionales. Un portugués, Juan Cuello Magris, declaró haber sido mercader, según un registro oficial que en ese tiempo se ordenó levantar para registrar a todos los portugueses que habitaban en Santa Fe. Custodio López, también portugués, declara como profesión el haber sido asistente en una pulpería y seguramente por conocer el oficio pide licencia al cabildo que le fue concedida para abrir su propia pulpería, ofreciendo pagar impuestos a la ciudad por cada arroba de vino que vendiese. Allí ofreciendo pagar impuestos, doblegaba la voluntad del funcionario, que en realidad es preocuparse porque los habitantes se iban a favorecer por un nuevo comercio. Sí. O sea, acá tenemos una fuente más de impuestos. Y un tercer portugués, Juan de Pinto Barreta, poco tiempo antes del traslado de la ciudad, el 15 de septiembre de 1653, pide exclusividad en la venta de vino por un término de 4 años. Acá surge la idea del pequeño monopolio quintita propio, exclusividad que denota que estas profesiones mercantiles eran celosamente reglamentadas. Es notoria la cantidad de portugueses dedicados al comercio y a los oficios urbanos de Santa Fe. Parece que estos eran la mayoría sefaraditas, criptojudíos, que venían más bien expulsos, que habían sido expulsados de España y venían de Portugal. Y como Portugal en ese momento tenía conflictos con España, bueno, las autoridades fijaban su atención en estos personajes. Bueno, con esto terminamos el conversatorio. Muchísimas gracias por tu completa y clara exposición.